Bueno, buenos días, hola amigos, amigas de Radio Universidad. Estamos comenzando esta transmisión en vivo, esta primera transmisión de este ciclo de diálogos por la autonomía que vamos a comenzar hoy, que es un día muy especial porque estamos a una semana del 27 de abril, que en Santiago vamos a estar conmemorando el bicentenario de la autonomía. También estamos cumpliendo el primer mes en cuarentena, entonces vamos a tratar de empezar con este ciclo en el que vamos a compartir algunas charlas con historiadores e historiadoras de nuestra provincia y también hemos permitido, se nos va a colar un tucumano que se va a sumar enseguida a la charla, ya que como decíamos en un posteo hace rato, no hay pica que dure 200 años como empezar charlando, conversando con un tucumano. Va a estar Facundo Nani conversando enseguida con nosotros. También vamos a hablar con Héctor Peralta, vamos a hablar con Julio Carrizo, vamos a hablar con Mercedes Tenti, vamos a hablar con Esteban Brizuela. En esta actividad en la que estamos, le hemos pensado y hemos charlado junto con Esteban Brizuela y René Galván, que conducen Viñetas de nuestra historia en Radio Universidad, este programa que iba los miércoles antes de la cuarentena y que bueno, ya pronto seguramente volverá, y que además forma parte también de este colectivo de historiadores y de historiadoras que vienen trabajando con las distintas actividades que se van llevando adelante por el bicentenario de la autonomía, también por supuesto con la Subsecretaría de Comunicaciones, la licenciatura en Historia y la Facultad de Humanidades de la UNCE participando de esta actividad. Vamos a empezar en un minutito nada más a conversar con Facundo. Facundo, yo creo que nos está viendo por ahí. Tienes que pedir unirte a la conversación. Hay ahí una herramienta para unirte a la conversación y ahí nosotros te damos el clic para que puedas sumarte y para que te veamos y empecemos a charlar de el tema que tenemos. Ahí está, le vamos a dar la bienvenida a Facundo, que ha hecho lo que pasa es que yo estoy teniendo aquí el teléfono con un transformador, con libros, para que no se me caiga. Facundo enseguida. A ver. Espérate. Ahí estamos esperando. Ahí me parece que Bien, ha hecho. Ernesto, Hola estoy. Facundo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estás escondido dentro de un auto. Estoy escondido tal cual. Está bien, ese va a ser tu estudio de ese Una lado. jugada ya muy de cuarentena. Che, te escucho bajito. ¿Me escuchas bajito para que voy a subir para que nos escuchemos mejor? ¿Ahí qué tal? Escucho ahí un poquito bajito igual, ¿no? Bueno, yo te voy a ir subiendo como para que lo importante es que te escuchemos a vos y vos te escuchas, suenas perfecto, ¿eh? Bien. ¿Estamos? Bueno, primero, antes que empecemos, Facundo, yo le cuento a la gente que se está sumando a la transmisión que Facundo es historiador, es doctor en ciencias sociales, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha venido algún par de veces aquí a Santiago a charlar con nuestros historiadores, nuestros investigadores, nuestros estudiantes. Y queríamos empezar conversando con él porque, bueno, para dar un poco vuelta el punto de mira. Y en esto que estamos conversando sobre la autonomía, gracias ahí a la gente que nos está avisando que se escuche bien del otro lado, en esto que conversamos de la autonomía y que va a ser uno de los ejes en las siguientes charlas que vamos a tener, es preguntarnos autonomía de qué, porque quizás repensar el tema y la noción de autonomía desde 1820 para acá es una noción que cambia, que se resignifica, pero puntualmente en 1820 la autonomía de Santiago, cuando Santiago se autonomiza como provincia, tiene que ver con una coyuntura muy particular y esta tensión que había con Tucumán y con este intento de crear la República del Tucumán en un contexto nacional bien complejo. Y ahí es donde queremos ver la mirada de un historiador tucumano que conoce muy bien el siglo XIX, que conoce muy bien su provincia, para contarnos cómo se veía Santiago de allá, por qué Santiago era relevante o no, y quiénes eran los personajes que desde Tucumán intentaban construir esta República del Tucumán desde allá, ¿no? Bien, Ernesto, bueno, te agradezco muchísimo la comunicación. En tiempo de cuarentena, la verdad que la creatividad y el trabajo que están haciendo está bárbaro. Además, particularmente siempre digo esto, creo que hay que integrar los estudios de las provincias, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y tener una cartelera muy buena con Héctor, con
Héctor Peralta, con Esteban Brizuela y la verdad que René Galván, Mercedes Tenti. Yo lo que hago es considerar que hay que hacer desde Tucumán una historia que no sea tucumanista. Es un poco lo que vos decías en clave de chiste. No tiene sentido que uno lo que haga es defender a Bernabé Arauz. Mirá que hay manera de defenderlo, ¿no? Hay maneras como a todo personaje con esos matices de defenderlo, de atacarlo, y en definitiva también preguntarse qué quiso hacer él con la República de Tucumán, bueno, cuál era el origen de esa creación en 1814, vos te acordás de la provincia de Tucumán, explicarle por supuesto al público, y sobre todo ver cuáles son los antecedentes, eso también lo vio bien tu colega, la gente de Santiago del Estero. Es decir, no es que en 1820 y con Ibarra solo aparece el deseo o la identidad, como dirían hoy los sociólogos, porque además hay que tener cuidado también con los temas de identidad, como vos sabés, pero evidentemente si hay una maduración, si vos querés, esa fruta va madurando, esa fruta de la identidad, y hay muchos procesos políticos, militares, digamos, de construcción de las provincias, de movimientos de pueblos. Hay un gran amigo, Alejandro Morea, muy buen historiador, que creo que se sumó ahí también. Bueno, más el aporte del plantel excelente que ustedes tienen, creo que de a poco, ya ves que yo soy hablador, así me dicen los alumnos, hablo mucho y muy seguido, así que nos iremos ordenando para que yo te cuente cómo se puede ver desde Bernabé Arauz el Está proceso, ¿sí? bien, eso te iba a preguntar, porque vos mencionas a Bernabé Arauz, que es un personaje que quizás nosotros desde Santiago no conocemos tanto, o lo conocemos como el tipo contra el que, de más lejos de más cerca, peleó Ibarra para finalmente declarar autonomía. Pero ¿quién era Arauz? ¿Por qué era importante en Tucumán? ¿Cuáles eran sus contradicciones? Vos dices, hay manera de defenderlo y tendrá también su sombra el personaje, ¿no? Muy buena tu pregunta, hay que presentarlo un poco el personaje y después en todo caso lo ponemos en la picota, vemos, lo digo como chiste porque me parece que justamente lo que hay que hacer es ver los contextos. Ujú. Mirá, Bernabé Arauz surge, primero era un hacendado, es decir, era una persona terrateniente, realmente tenía muchísimas tierras, sobre todo en el sur tucumano. Él viene de Monteros, ¿verdad? De una zona que todavía hoy es un poco la segunda ciudad, digamos, el segundo municipio en muchas cosas, un poco la zona de Mercedes Sosa, si queremos hacer algo a lo Felipe Piña, Ajá. digamos, un paralelo, pero nace por ahí en Monteros, ¿sí? Bernabé Arauz además adquiere tierra con todo el proceso de la independencia, como pasa con muchos hombres de la guerra, ¿sí? O sea, se va beneficiando, era un hombre que tenía mucho capital en tierra, para empezar, ¿no? Segundo, va creciendo en torno a la guerra. Eso es importante que lo ubiquemos. Participa de la batalla de Tucumán y de la batalla de Salta y genera un gran vínculo con Belgrano. Mira cómo lo vamos ubicando el personaje, Sí, ¿verdad? Entonces también con Ibarra y con algunos personajes santiagueños, él comparte la experiencia del ejército auxiliar del Perú, ¿verdad? eso te iba a decir, Que porque lo tuve trabajaron primero grandes compañeros que historiadores, estaban en con eso le él. mando también un abrazo a Alejandro Morea, que lo mencioné recién, bueno, grandes historiadores, sí, qué sé yo, Rabinovich, ahora tenés historiadores excelentes sobre el tema de la guerra, Madimeglio y grandes historiadores y colegas. Es decir, a Bernabé hay que ubicarlo en sintonía con algunos generales como Belgrano, con el que igual tiene algunos cruces, digamos, o momentos de discusiones o de diferencias, pero una persona que se va agigantando como figura y además que traccionaba. De ahí hay una palabrita que nos sirve en esto viene a ser el caudillo de Tucumán. Esa es la forma Ujú. de ubicarlo. Así como Santiago del Estero tiene su caudillo y todos los edificios públicos que hasta el día de hoy lo recuerdan, ¿verdad? Ibarra y todo el ibarrismo y los cultos alrededor de Ibarra. Y así Sí. como La Rioja tiene a Facundo Quiroga y bueno, etcétera, etcétera, y Juan Manuel de Rosas, digo para el público, el caudillo de los caudillos, Tucumán tiene un caudillo. Mirá esa definición del general Paz, poco dado a la crueldad, o un caudillo manso. Habría que ver, ¿no? Siempre entre comillas. Claro, claro. Como si fuera un Ese es el rasgo del personaje más o caudillo, menos. ¿no? Como si fuera un rasgo del caudillo tener que ser cruel. Totalmente, como si se esperara de un caudillo que fuera particularmente cruel. Y tiene una muerte bastante poética, si es que la muerte puede ser poética en tiempos de pandemia. Muere fusilado en 1824 en una iglesia de Trancas, en Tucumán, un poco el límite entre Tucumán y Salta. Y cuando Ujú. muere, digo para pintarte esto de lo manso, cuando muere, porque un poco está como que queda perdiendo en el juego entre Ibarra, Güemes y digamos todas las facciones tucumanas. Él le preguntan si va a defenderse algo, porque es mucho menos que un sumario, lo agarran un poco haciendo los papeles rápido y con una Sí. orden de captura, y él pide un cigarrillo. Eso, Ujú. pide un cigarrillo y dice, y hace una reflexión final que la vida es tan efímera como un cigarrillo, y se queda en la pared sur de la iglesia de Trancas. Un Nada, es como cowboy. para construir un poco el personaje, digamos. Sí. Está bien. Y él muere tiempo después, digamos. Muere en 1824, o sea, Ahí. vive la separación de, como vos sabés, de Santiago del Estero, ¿verdad? En abril del 20, y
A partir de ese momento empieza a caer la República de Tucumán, que si querés nos dirigimos un poco más hacia ahí, Sí, es decir, él Facundo, es empieza a... genial, te marco una palabra que vos acabas de decir que es maravillosa, porque Dime. digo, en el lenguaje está un poco el tema del sentido y la perspectiva, que ustedes de Tucumán hablen de la separación, ¿no? Nosotros que lo hablamos de la autonomía y que ustedes hablen de separación es interesante. Contame esa separación, ¿qué es lo que estaba unido en esa separación y por qué y desde cuándo? Muy buena pregunta. Esa separación o autonomía, está bueno lo que vos me decís de las palabras, después vos me decís también, y ya quedará claro en todo el ciclo cómo se puede ver el proceso, ¿no? Y Sí. cómo sin duda a veces uno tiene vicios, digamos, uno lo ve desde su provincia en un punto, ¿no? Esa separación, o ese proceso de autonomía, de movimiento de pueblos, hay que ubicarlo teniendo en cuenta que en realidad primero voy a decir algo más particular, después voy a lo general. Santiago del Estero forma parte de la provincia de Tucumán creada en 1814, en octubre de 1814. Es decir, cuando se separa Salta del Tucumán, yo sé que esto lo sabe vos, pero lo decimos para un público amplio, que Sí, igual sí, tienen un claro. público excelente, ustedes, digamos, muy culto, y Santiago del Estero creció mucho académicamente, pero lo repasemos. En octubre de 1814, Tucumán queda englobada con Santiago del Estero y Catamarca, ¿verdad? Y esto rápidamente, por eso te digo, no hay que ir a 1820, en 1815 y 1816 ya hay, con la figura de Borges, movimientos autonomistas. O sea, hay toda una secuela que hay que ir siguiendo. Seguro Héctor Peralta lo puede hacer mucho mejor que yo, y los colegas en general, pero es importante ubicar esta fecha. Digamos, desde 1814, imagínate, esos 6 años son 6 años, me imagino, y lo que dan a entender las fuentes, un poco lastimosos para la población de Santiago del Estero, en el sentido de que hay toda una, digamos, un dominio también económico, una serie de partidas que van de Bernabé Arauz a tratar de poner orden, un juego de facciones que, si yo lo digo, capaz que me confunden los nombres, pero digamos una serie de camarillas o facciones de Santiago del Estero, algunas de las cuales responden a Bernabé Arauz como Taboada y Ujú. algunas no responden, ¿sí? Es decir, hay un juego político que evidentemente es sentido por Santiago del Estero y madurado en términos de una subordinación que no es aceptada. De hecho, Santiago del Estero hace reiterados intentos por conseguir una separación. Pero vuelvo a tu pregunta, eso tiene que ver entonces con la creación de la provincia de Tucumán separada de Salta del Tucumán. Y eso sí tiene que ver con ciertos méritos militares de Tucumán. Obviamente, cuando digo Tucumán es porque la batalla de Tucumán sucede en 1812 y eso genera transformaciones, pero en esa batalla en realidad pelearon Lorenzo Lugones y un montón de santiagueños y franceses, es decir, todo está muy mezclado también en la época. Pero te digo una última cosa y ya voy a tu pregunta. Hay que entender también que el norte se va como reconfigurando en liderazgos. Así como Santiago del Estero, vos lo sabés, fue la ciudad madre de ciudad y la ciudad más importante en buena parte del periodo colonial. Yo Ujú. creo que ese liderazgo, creo yo y muchos historiadores de gran renombre, ese liderazgo pasó un poco hacia Salta, un poco hacia el siglo XVIII, y de alguna manera Tucumán recupera algo de ese liderazgo, pienso yo en las décadas entre, digamos, el 14, 1814 y una parte de la década del 20 y del 30, y vos fíjate cómo Santiago del Estero, hago una proyección, por supuesto sé que no es el tema de hoy, pero con Taboada, con los Taboada, Santiago Claro. del Estero vuelve a tener un dominio, es decir, Santiago del Estero es mucho más importante, sí, Pero que es un sí, liderazgo que, cierro. que estaba sostenido en lo militar, más que en lo económico o en lo político o en, o en otra variable ahí. Tal cual, es como vos decís, digamos, la capacidad de liderar en algunos casos retazos, digamos, saldos, digamos, del ejército auxiliar del Perú, la capacidad, digamos, de apropiarse de algunos recursos, es decir, estoy hablando de piezas de artillería, fusiles, la capacidad de traccionar algo de esa fuerza militar o de los restos de esa fuerza, es lo que permite después dar fuerza a esos pueblos que están peleando un liderazgo que se va moviendo todo el tiempo, ¿sí? Ujú, Según ujú. en qué momento de esa cronología vos te parés, podés encontrar a Tucumán muy fuerte, o podés encontrar a Bernabé Arau que de golpe Güemes, bueno, Güemes muere poco tiempo después, pero Güemes adquiere una fuerza, digo, no metamos solo a Santiago y a Tucumán, sino Salta tiene mucho que ver acá, y Barra, bueno, tiene un crecimiento que vos sabés, digamos, cuyo desenlace final, digamos, son varios años de gobierno santiagueño. Ujú, Es un ujú. poco eso. Y ahí hay un intento, porque digo, también hay que pensar la disputa en el orden nacional para entender las disputas en el norte. Hay una disputa de fondo en el orden nacional que tiene que ver, y que esto lo dice en el momento Alain Lascano también, ¿no? Que Borges en sus intentos autonomistas no era tanto contra Tucumán quizás, sino en esta disputa entre, él decía, los europeos y los americanos. Alain Lascano incluso le dice o dice que Borges
era de los primeros que empieza a decir esto, incluso antes de que, antes de la independencia y de que, digamos, los primeros gobiernos patrios no fueran gobiernos que declamaban, ¿no? Su lealtad a la corona. Totalmente. Sí, sí, digamos bien compleja la coyuntura, porque en 1820 también lo que pasa es, o sea, la separación de Santiago del Estero en 1820 hay que tenerla en cuenta con la caída del poder central. O sea, lo que pasó ahí es que hay toda una tensión entre lo que puede ser un federalismo que se está construyendo y un Ujú. centralismo, ¿sí? Bien. Es decir, cuando cae, ¿te acuerdas del poder central, digamos, en Buenos Aires en 1820? Y cuando cae bueno, el ejército auxiliar del Perú, o sea, caen como todas las instituciones importantes de gobierno. Entonces ahí es un momento donde va creciendo la autonomía de los pueblos. Es uno Sí. de los momentos. En 1815 también. Y vos ponete a ver, como vos decís, hay que ubicarlo en realidad también en todo un contexto americano y europeo, ¿sí? Es decir, Ujú. todo esto va sucediendo mientras en toda América se van produciendo las independencias. Es decir, es todo un ciclo largo en el que entran en juego la relación entre estos pueblos, pero mucho el afuera, como vos decís. O sea, hasta qué punto ese virreinato, ese antiguo virreinato del Río de la Plata va logrando lo que en otras zonas de América lleva más tiempo, que es la emancipación de España. Por supuesto, es el telón de fondo. Y la década del 10 y la década del 20 son los momentos en los que se va logrando esa emancipación. Y si bien, eso plantea una especie de paradoja, si vos querés, si bien muchos de estos hombres, digo hombres porque ya vamos a hacer entrar también a cómo entran las mujeres en el asunto, pero Ujú. en cuanto a la guerra, sobre todo el hombre en esa función específicamente bélica. Es decir, la mayoría de estos hombres que estamos hablando, Ibarra, Lorenzo Lugones, Bernabé Arau, Güemes, han sido compañeros de armas en realidad. Claro. Dicen, han compartido regimientos, batallones, entonces uno podría decir, digo, plantea una suerte de paradoja, pero si estaban peleando contra el realista en algún momento, ¿cómo eso vuelve a una especie? Bueno, de ahí viene la pregunta si realmente se trata de una guerra civil. Los expertos en la guerra, yo hago más una historia un poco política y cultural también en un punto. Los expertos, digamos, en la guerra del siglo XIX te dicen un poco eso, ¿no? Que no hay una frontera muy clara entre la guerra contra el español y las guerras civiles, porque Claro. eso es como que en el 20 empezarían, digamos, las guerras civiles, porque ya nos hemos separado de España, digamos, o sea, en el 16 la declaración de independencia, y en la década del 20, vos te acordás, Ayacucho, bueno, todo lo que marca también en los triunfos en Perú, en Chile, pero la guerra civil está muy pegada, tanto cronológicamente como conceptualmente, es decir, muchas de las peleas internas también son como una continuidad de la emancipación que vos bien ubicabas, digamos, que es un poco el telón de fondo. El telón de fondo es la separación, digamos, con la monarquía española. Nosotros, uno mira la historia desde el presente para atrás, ¿no? Entonces con el diario del lunes uno puede analizar lo que ha pasado y a partir de los Tal cual. resultados, pero en ese momento, si nos trasladamos a 1815, a 1820, como si fuera un presente, no había un horizonte de claridad, no había claridad respecto de qué tipo de poder se iba a construir, de quiénes se iban a imponer sobre otros, y ahí es donde aparece volviendo un poco al principio de la charla, este intento de construcción de la República del Tucumán, ¿no? Con Arauz. ¿Qué era Totalmente. qué Sí, cosa? mirá, totalmente. Mirá, la República de Tucumán, a mí me llama la atención porque es como también una especie de experimento. A mí me gusta esa palabra, la pongo también en los escritos. Es como, digamos, porque la política tiene eso. O sea, la política tiene el mundo un poco de la invención, digamos. O sea, en un siglo, el siglo XIX, por supuesto el XX también en otro sentido, no es que el siglo XIX sea más importante que el XX, ni nada de eso, ni el XXI. Pero vos dijiste algo que es muy clave para el siglo XIX, que es bien importante, Ernesto, que es que lo dicen Chiaramonte, Alperín, Alén Lascano, distintas líneas historiográficas, que es que, digamos, la incertidumbre. Mira, mira, digamos, mira si no vamos a saber de la incertidumbre en tiempo de pandemia, si se permite de vuelta el paralelo. O sea, los hombres y las mujeres de ese tiempo no sabían la hoja de ruta. O sea, por eso, en muchos sentidos, había muchos proyectos políticos, militares. Y eso también tiene que ver con algo que vos dijiste recién. Había un proyecto americano, si vos querés, ¿sí? Un plan continental, Ujú. es decir, había distintas identidades, más chiquititas, vinculadas con los pueblos, ¿verdad? La patria chica, más grande, en la idea un poco de Estado-nación, que se estaba construyendo muy de a poco la idea de nación, la idea de una gran plan continental o una gran América emancipada, y también, fíjate, o sea, la escala no estaba clara. Ya vamos un poco a la República de Tucumán, pero hago un poco ese desvío. Y tampoco Sí. la forma de gobierno. No se sabía si una república, una monarquía incaica. Y Ujú. entonces la idea de hacer justamente una república
pero chiquitita. Bueno, es un poco una audacia de Bernabé Arauz, vamos de vuelta al tema de lo bueno, lo malo, si vos querés, que le sale muy mal, digamos, en Sí. la cual uno con el diario del lunes, vuelvo a tu expresión, uno puede advertir muchos elementos políticos y militares que quizás Bernabé y su tropa, porque no es Bernabé solo, sino todo lo que él logra, los apoyos de él en la ciudad y en el campo tucumano, y en algunos casos también en Santiago del Estero y en otros pueblos donde había gente que era bernabeísta. Vos sabés que existía la palabra en la época, bernabeísta. Entonces, él se la juega por esa forma, que además hay un dato que me parece interesante, si bien nos lleva a otra geografía. En Entre Ríos se había hecho en el mismo año una república de Entre Ríos, Mm. para que pensemos, que aglutinaba un poco a su entorno. Entonces lo que intenta hacer Bernabé, sabiendo que Santiago y Catamarca ya eran parte de la provincia de Tucumán desde 1814, como dijimos, lo que intenta es darle una forma nueva con una constitución. Fíjate la locura un poco, si se quiere, lo de la locura entre comillas, y además él, este rasgo es interesante, y ahí sí los santiagueños tienen todo el derecho a seguir enojados, él se llama presidente. Mira de vuelta lo que vos me llamaba la atención recién, el lenguaje político. Sí, Él sí, en sí. esa república del Tucumán, donde intenta que vayan representantes de Santiago y Catamarca, finalmente no van los de Santiago, se abren de esa república, lo que él intenta es ser un presidente. Con Entonces hay esa todo palabra, con esa palabra, con esa palabra. Entonces él fue efímeramente, además de ser primer gobernador de Tucumán, fue presidente, digamos. el primer Después de muchos presidente matices, del territorio que hoy es la Argentina. totalmente, Claro. totalmente. Entonces tiene que ver con un intento de hegemonía, sí tiene que ver con la hegemonía. Como vos te Ujú. acordarás, más adelante Alejandro Heredia, otra figura tucumana, buscará una hegemonía en el norte, y ya lo dijimos, como más adelante Taboada efectivamente logra una hegemonía hasta que vienen las tropas de Avellaneda un poco a poner orden, porque Taboada, bueno, vuelvo a decir algo que dijimos recién, solo para ver el tema de la hegemonía, ¿no? Es otro tema, pero Taboada fue el gran pilar de Mitre. Entonces esto sí tiene que ver con la guerra, sí tiene que ver con la forma de subordinar a los pueblos, y sí tiene que ver, en el caso de la autonomía de Santiago del Estero, con cómo eso genera, digamos, resistencias. Porque, bueno, la acción de Ibarra, con el antecedente de Borges y otros antecedentes, lo que está diciendo es, dicho en términos coloquiales, no, acá esto no va, no es lo que deseamos, ¿verdad? Y eso se Ujú. viene intentando, los santiagueños presentan, por ejemplo, cuando es el Congreso de Tucumán, presentan notas, oficios, notificaciones diciendo, no aceptamos este dominio, revísenlo. Claro. Y es como que desde Buenos Aires lo van demorando, lo van postergando. Eso seguro lo van a explicar muy bien los colegas mejor que yo. Es decir, el Congreso de Tucumán hace una maniobra muy típica de la política, que es la postergación, ¿verdad? Dilatar los tiempos. Entonces, por ejemplo, en instancia del Congreso le dicen, bueno, hay que esperar que se reúna el Congreso. Su nota ha sido recibida, digamos, Claro. pero Lo no van podemos hacer pasando. nada. Exactamente, van ganando tiempo, digamos. Mientras Sí, tanto aparte pasa, porque bueno, los obligaba en las provincias a tomar posición y esto es algo que después se repite en la historia y que muchas veces en las provincias pasa, que esperan estratégicamente a tomar posición para ubicarse con el que gane, ¿no? Como el partido todavía no estaba definido a nivel central, totalmente, tiraban para totalmente. adelante el juego. Totalmente. Todavía había una especie también de gran batalla entre centralistas y federales. Todo Ujú. esto muy entre comillas. Bueno, era el lenguaje que se usaba en la época, pero a veces no es fácil ubicar quién es federal, quién es centralista. Sería un poco el origen de lo que después va a ser unitario y federales. Y como vos decís, la gente, los hombres, las mujeres de su tiempo, van muchas veces acomodándose según la situación. O sea, muchas veces se va según el mejor postor o según lo que pasa, alineándose en una dirección o cambiando. Digamos, esta de la estrategia política existía, por supuesto. Ujú. Y ahí, en este intento de crear la República del Tucumán, vos hablas de separación, uno si se pone con cierto orgullo santiagueño. Santiago era en ese momento, década del 20 del siglo XIX, si no me falla, de haber sido tercera o cuarta provincia en cantidad de habitantes, tenía 40.000 y pico de habitantes, era una superficie y una cantidad de habitantes muy grande, si bien la ciudad era poquito, pero a nivel rural era importante. Santiago era una parte fundamental de esa República del Tucumán, digo, esa separación debe haber sido una separación que le ha costado qué cosa al Tucumán. Mira, es interesante lo que vos me decís. Yo no me animo a meterme tanto en un terreno económico, porque ¿viste? Uno también encuentra sus fallas o sus vacíos. Prefiero que eso lo contenten más los colegas, en el sentido, digo, si qué contribución económica había. Pero sí te puedo decir, me parece interesante lo que vos decís, cuánto le dolió a Bernabé Arauz, porque él sigue intentando. Digamos, él después del 20, o sea, después de una serie de batallas, él sigue mandando tropas
Y como te digo, eso explica después por qué en el 24 directamente a él lo fusilan. O sea, Mm, él, después del proceso de separación que vos bien decías, autonomía y este juego de palabras, o sea, juego de conceptos muy interesantes, digamos, Bernabé va cayendo en descrédito, va perdiendo lugar. Porque además no solo quiero ubicar, así como hemos hablado un poquitito de Salta, Catamarca hace lo mismo el año siguiente. claro. Es decir, que hay como una especie de efecto dominó, así como Bernabé Arauz tuvo, eso también me parece interesante como tucumano aportarlo, Bernabé Arauz tuvo un ciclo de crecimiento. Esto también es muy de la política en general, salvando cada siglo, las partículas de cada siglo. Bernabé Arauz tiene un momento, si vos querés, hoy diríamos de opinión pública favorable. Se medía en la opinión pública, que la opinión existía, pero no se medía en términos cuantitativos. Bernabé Sí, Arauz tenía momentos increíbles, qué sé yo, es gobernador de Tucumán en el 14, hace un poco de anfitrionazgo en el Congreso, ¿sí? O sea, como que prepara. Entonces, en ese momento está viviendo un poco su gloria. Y como claro. esto casi suena cinematográfico, el cine juega mucho con esas cosas, pero como todo proceso de heroización, porque esto tiene que ver con los héroes, él es un Mm, gobernador caudillo, inmediatamente Bernabé Arao, por una serie de razones que ya un poco hemos dicho, empieza a caer en desgracia, la famosa caída del héroe, si vos querés, de la tragedia griega, ¿no? Pero sí, en claro. términos históricos reales. Bueno, él con todos estos sucesos de Santiago del Estero, de Catamarca, además lo estaban acusando de cosas concretas, ¿no? No solo era la autonomía, sino que no prestaba tropas, que no apoyaba la guerra. Ahí viene un poco las leyendas, si vos querés, más rosas o más negras. Es decir, qué tanto uno puede, cómo pone uno en la balanza, en la picota, si vos querés, la figura de Bernabé. Bueno, ¿qué pasa? ¿Realmente colabora con la guerra o no? ¿O se guarda las tropas? ¿Colabora con un congreso que se iba a realizar en Córdoba? ¿O también gana tiempo, se hace un poco el tonto, por decirlo en lenguaje informal? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las acusaciones más típicas de Bernabé? Y cómo en ese juego de facciones con la autonomía de Santiago del Estero, con el proceso autonómico y con el de Catamarco, va quedando solo, ¿verdad? Y Güemes se va juntando con Ibarra, y bueno, y este personaje termina fusilado en la iglesia de Trancas, ¿verdad? Entre Tucumán y Salta, como dijimos. Bueno, es un poco la consolidación de un héroe o de una facción. Yo tengo un artículo donde le llamo facción bernabeísta, que tiene Ujú. como un ciclo y tiene una caída por todas estas cuestiones que estamos hablando, y que le cuesta a ese héroe, en tiempos que eran, como vos decís, muy crueles, esa caída, porque en términos actuales uno puede decir, bueno, hay un cambio de gobierno y no necesariamente lo tenemos que matar a la principal figura, ¿verdad? Se supone que es cierta evolución de la política. Sí. Pero si vos te pones a ver en esa época, pensá en Borges, en Santiago del Estero, bueno, en Tucumán pasa con muchísimos gobernadores, ¿verdad? Y eso hay unitarios federales, si bien tienen distintos rangos, ambos son bastante sanguinarios. Pensar en el Mm, fusilamiento de Dorrego, es decir, sí. muchas veces la manera de imponerse frente a una facción enemiga es directamente apuntando a la cabeza de esa facción. Es así, digamos. Ahí sí tiene mucho que ver con los procesos bélicos o con el carácter cruel de la época que vos lo decías, ¿verdad? Con un periodo en el cual no hay tiempo para grandes cafés y grandes discusiones, ¿verdad? Y que Es al todo pobre bastante Bernabé, urgente. y que al pobre Bernabé le decían que le faltaba esa dosis de crueldad que necesitaba para ser caudillo y quizá por eso no dura tanto, ¿no? Tal vez, Y que después vaya, si la tuvo, ¿no? Que seguramente totalmente. convencerá. Nos quedan unos minutitos más de conversación ahí, bueno, saludamos, mucha gente se está sumando ahí a la transmisión. Si alguien tiene, bueno, hemos leído algunos comentarios, bueno, que todos lo pueden leer, pero si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera sumar a la charla, puede escribirlo y ponerlo. Ahí dice, si puede explicar cuáles son las connotaciones de la palabra separación, por la cual la prefiere respecto de la palabra autonomía. Dice, esa te la debo que son unos amigos del programa que hacen Ramón Chaparro con Eve Luz y también, ay Dios, se me acaba de ir el nombre de Fran Zamora. Bueno, tres amigos lo están haciendo de la cuenta del programa de radio. Si puede explicar cuáles son las connotaciones de la palabra separación. No sé, empiezo yo y vos complementás, Ernesto, porque vos lo hiciste bastante bien recién. Le agradezco la pregunta. Mirá, me parece que lo que decía recién Ernesto estaba bien. Yo en mi relato y en mi apuro, de todas maneras, estas palabras aparecen a veces indistintas en la fuente. Uno como historiador usa palabras que aparecen en los documentos. Tal Ujú. vez en este caso la palabra separación pueda ser una mirada desde la provincia de Tucumán, ¿verdad? Porque es una mirada, si vos querés, nostálgica. Ah, se me acaba de separar. Eh, de todas maneras, en la época, y eso pasa, digamos, ahí lo que conviene, si uno es docente, investigador o simplemente también como alguien que se interesa por cultura general, conviene ver esto que creció mucho, que son el análisis de los lenguajes políticos de la época. Estoy pensando para los que conocen historia y todo esto, Noemí Goldman y toda esta tradición de los lenguajes políticos, porque autonomía, por ejemplo, en algunos casos era sinónimo de independencia.
¿sí? Ujú. Si la palabra autonomía, por un lado, esto lo dijo Ernesto, si vos querés agregar algo, Ernesto, por supuesto, es válido. La palabra autonomía primero creo que le da cierta dignidad a ese proceso, ¿verdad? Y quizás es mirada más desde el que lo produce, ¿verdad? Desde el que Sí, produce ese movimiento de pueblo. Pero a la vez autonomía es una palabra muy pesada en términos políticos, porque autonomía es una palabra que en los lenguajes de la época muchas veces tiene una cadena de sinónimos, ¿verdad? Se puede reemplazar con independencia, ¿verdad? claro, Entonces, autonomía, muchas veces cuando se usaba la palabra independencia podía ser de un pueblo con respecto a otro. Es decir, una claro. palabra bastante polenta, la palabra autonomía, ¿sí? Sí. Acá lo que hay que también trabajar, en eso creo que lo van a hacer mejor mis colegas de Santiago del Estero, los famosos términos del acta de Santiago del Estero. Y además, Ajá, claro. el acta tiene todo un debate, porque para algunas líneas le escribe un francés, ¿verdad? Y para otros dicen que no, que es el secretario, o sea, entonces hay un debate acerca de quién fue el autor, digamos, de esa escritura. Pero eso me parece que los colegas lo van a explicar mejor que yo. Bueno, ahí nos estaba apuntando Héctor Peralta Puy, que está en los comentarios, que decía que algunos cabildantes ya desde 1815 en Santiago usaban el término de separación, ¿no? En Bien, vez de autonomía. Bueno, ya vamos a ver cuáles eran las disputas de quienes querían la autonomía y quienes no en la propia provincia, pero como vos bien decías, ya si nos ponemos ya a embarrarnos en la cuestión semántica, ¿no? uh -huh, La palabra autonomía, como vos bien decías, implica un montón de otras cosas que vienen al uh lado, -huh, porque uno puede separarse, pero seguir siendo, pero no ser autónomo, ¿no? O depender también, aunque esté totalmente, separado de un territorio. Si no, ahí nos metemos en la discusión del federalismo y cuánta otra cosa más. totalmente, totalmente, totalmente. Pero sí, hay una decisión que yo creo que tiene que ver más con el punto de vista y al final de cuentas con los que finalmente imponen el sentido, ¿no? Al final la historia de Santiago se ha escrito usando la palabra autonomía y hoy es un eje de la identidad Totalmente. provincial. Bueno, sí, eso nos lleva, si vos querés, aprovechemos los últimos minutos, vos siempre Dale. hacés el eje pasado-presente, ¿verdad? O pasado-presente-futuro, si vos querés. Mirá, mirar estos procesos 200 años después, y ustedes que están en todo un ciclo de festejos y de celebraciones, bueno, te permite también preguntas, si vos querés, y esto está bueno para la docencia, porque cuando uno hace docencia puede permitirse ese juego semántico que vos decís. ¿Qué significa la autonomía en general para Santiago del Estero? ¿Y qué significa, si vos querés, para una nación? ¿Qué significa la independencia? ¿Qué significa la autonomía? Esto está bueno para la docencia y para el periodismo en todos los niveles, ¿verdad? ¿Qué significa Ujú. que una nación sea o soberana? Digamos, hay todo un juego de palabras ahí que es interesante que uno también la puede volcar en la docencia, incluso a niveles, digamos, la docencia primaria, ¿verdad? Secundaria. Es decir, bueno, cuando uno analiza estos procesos, si vos querés, digamos, el tema de abril de 1820, bueno, pensar, digamos, qué significa hoy una Santiago, digamos, del Estero, que defienda, digamos, sus valores, digamos, de soberanía, incluso soberanía del conocimiento, soberanía intelectual, la formación, digamos, ustedes todo el crecimiento, digamos, del mundo académico santiagueño. ¿Qué significa? Eso está bueno para un debate, si vos querés, incluso de la ciudadanía, de la opinión pública, del periodismo. ¿Qué significa hoy tener una autonomía o qué significa el federalismo hoy? Eso está muy bueno pensarlo. Claro, bueno, el eje temático, los ejes son como para orientar y empezar la charla. El jueves vamos a charlar con la profe Mercedes Tenti sobre qué significa la autonomía hoy y cómo eso Buenísimo. se ha ido resignificando con el tiempo, porque el problema con estos términos que son relativos es que nos falta cuál es el otro componente de esa relación, ¿no? Autonomía con respecto a qué, a quién, etcétera. Entonces Sí, ahí totalmente. es donde hay que llenar los vacíos para no hablar tan en abstracto y poder tener discusiones con propiedad. Facundo, aprovecho un minuto ya que estamos charlando sobre este tema, voy a hablar un par de veces sobre el tema Perfecto. de la opinión pública también. Me contabas antes que ha sido uno de los ejes también de tus investigaciones, de tu tesis doctoral en el siglo XIX, nuestro tema del papel que tenía el rumor en el entramado político y social, ¿no? En esa época. Bueno, te agradezco mucho la pregunta específica porque uno habla un poco de lo que se ha especializado. Mira, a mí lo que me interesaba es algo que empiezan a nacer en el siglo XIX, que es la opinión pública. Y justamente Ujú. hablando del lenguaje, que se ve que a vos te interesa y sabés el asunto del lenguaje, la propia expresión opinión pública se va consolidando, es decir, uno la encuentra en la fuente. Es decir, esto que usamos mucho, que usan ahora la política, la sociología, que es opinión pública, nace un poco en este siglo XIX. Se va, digamos, se unen dos palabritas, la opinión, que significaba muchas cosas, pero sobre todo qué se pensaba de algo o de alguien, si una persona tenía buena opinión o buena fama y Claro. pública en el sentido de que era compartida, ¿verdad? Entonces se funden
dos conceptos, o lo que a veces dicen los lingüistas, un sintagma. Se arma el sintagma que era la opinión pública, que es muy interesante porque es cambiante, y eso también nos acerca a la actualidad. Es cambiante. Si vos querés un paralelo, si me lo permite la gente, qué sé yo, lo de Alberto Fernández, cambia, de hecho cambia y se mide, ¿verdad? No, le conviene la pandemia, no le conviene la pandemia. Bueno, eso también Bueno, pasa en el siglo XIX, vos lo marcabas con Bernabé también. No, Bernabé totalmente. tuvo una opinión pública Bueno, favorable y después bajó. Bueno, yo lo analizo en mi tesis, tal cual, gracias por el pie, porque Bernabé Arauz tiene un momento de auge, entonces en ese auge parece que incluso determinados pueblos como Santiago, Catamarca, en ese momento pueblos previos a su construcción, ¿verdad? Como provincias, parecen aceptar cierta cuestión y uno a veces ve la correspondencia o las cartas y vos encontrás una parte que piensa una cosa y otra parte. Y sin embargo, en la época, lo que se trataba, no sé si vos te encuentras también con esos términos, sé que sos docente universitario, con que tratan de uniformar la opinión, así se llama mi tesis. Todo el tiempo, incluso esto pasa en la actualidad. De hecho, una de las cosas que se discute en Argentina de hoy es si no hay un peligro de que se uniforme o que se militaricen algunas cosas. Bueno, es decir, lo que intenta mucho el siglo XIX es uniformar, pero así con esa expresión, ¿no? Entonces el peligro es eso, que muchos líderes del tiempo tienen una cultura muy monolítica, ¿verdad? Muy hegemónica. Entonces no aceptan a veces que se fragmente la opinión. Claro. Y la opinión casi siempre aparece medio fragmentada, y ahí vuelvo un poco a lo que vos me preguntás de la tesis. Bueno, entonces yo lo que observé en mi tesis es cómo circulan rumores, ¿verdad? No solo sobre Bernabé, sino en general, digamos, del Tucumán del siglo XIX. ¿Te acordás del tema de los pasquines y los libelos, lo que se pega, viste, en las pulperías? Entonces, la gente usa mucho lo anónimo. La gente usa muchísimo lo anónimo. Vos tenés un libro sobre la prensa que analiza la construcción de la prensa en las provincias. O sea, la prensa es todavía fragmentaria, vos lo decís. Hay todavía una prensa anterior al mercado. Ujú. Entonces, recomiendo el libro de Néstor, está muy bueno. Es decir, hay una prensa que todavía no tiene ni siquiera tantos fines económicos. Entonces, si la prensa, que es muy importante, es leída por 5 o 6 trasnochados, es así, 5 o 6 trasnochados, digamos, del Cabildo o de la sala de representantes que leen los primeros periódicos, Sí. entonces, ¿por dónde circula la opinión? Esa es la pregunta que yo me hice en mi tesis, obviamente dialogando con gente que es mucho más capaz que uno. Entonces, lo que uno hace es tratar de responder eso. ¿Dónde circula la opinión? La opinión escrita, la opinión hablada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hace la gente? Y ahí si entran mujeres, gauchajes, sectores populares, toda la sociedad. ¿Cómo hace la gente para decirle a Bernabé Arao que está cada vez peor? ¿Cómo Claro. hace? ¿Verdad? Se oculta en el anonimato, hace circular una copla cantada, con la guitarra canta algo en la pulpería, se emborracha y dice algo. Bueno, todo eso es muy interesante si uno lo que busca es analizar la opinión pública, ¿sí? Eso fue un poco el planteo de mi tesis. Bueno, un temazo que da para hacer otra charla y para, por supuesto, a invitar a leer ese trabajo porque son entradas en el cruce entre las ciencias sociales y la historia que nos permiten Sí, conocer mejor esos procesos. Facundo, nosotros ya, mira, estoy viendo la hora y ya llevamos casi 50 minutos de charla. Uno se entusiasma y le da, y sí, le sí, da sí. para adelante. Permíteme que les recuerde a la gente que nos está viendo y que está compartiendo este vivo que hoy estamos arrancando con este ciclo de diálogos por la autonomía. Hoy hemos hablado de autonomía, de separación, y hemos cambiado ahí el término, pero estamos justamente eso, ¿no? Poniendo en discusión también otra perspectiva y por eso empezamos conversando con Facundo, investigador de Tucumán, y que nos va a dar pie a nosotros también para seguir con las conversaciones que tenemos por delante, mañana con Julio Carrizo, donde vamos a conversar un poquito sobre qué pasa en Santiago inmediatamente después de la autonomía, que intentó. ¿Qué Estado intenta construir Ibarra? ¿Qué tipo de modelo económico intenta construir Ibarra? Y esta es la última pregunta que te quiero hacer, Facundo, porque también ese periodo de década del 20 abre y da pie, es como un parteaguas para otro periodo largo de la historia argentina, ¿no? Caracterizado sobre todo después por la presencia de Rosa y de ese federalismo, del federalismo, porque había otros, ¿no? Eh, Totalmente. que empiezan en la región, ¿no? Y cómo quedan ahí parado también Santiago y cómo queda parado también Tucumán en ese escenario. Bueno, sí, sí. Mirá, como vos bien decís, ahí hay un parteaguas, hay otro periodo distinto, que ya no es tanto el periodo de la independencia, que es todo el ciclo del rosismo. Yo creo que todavía falta que desde las provincias demos a conocer nuestros trabajos, porque es interesante ver qué pasa con el rosismo en las provincias. O si vos querés, dicho de otra manera, si hay un rosismo en las provincias, o sea, hacerla más radical a la pregunta. Se sabe el Mm. vínculo de Ibarra, pero ¿es un rosismo o es una especie de ibarrismo? Es un juego, digamos, eso por supuesto los colegas de excelente nivel que me van a seguir, si es que le cabe la pregunta, si tiene que ver con el eje que han pensado, es decir, hay un ibarrismo, hay un juego propio, digamos, hay una lógica propia, digamos, del poder eh,
digamos, de este hombre tan hábil, digamos, que es Ibarra. Te digo porque en Tucumán pasa Alejandro Heredia, digamos, el gobierno de Alejandro Heredia. Y realmente hay una colega mía que se llama Ana Wild, una colega de Tucumán, que se pregunta un poco eso. ¿Se puede hablar de rosismo? Te doy un ejemplo. No había muchos retratos de rosas. O sea, el culto típicamente rosista llega con algunas imposiciones nacionales, por poner una palabra, digamos, proto-nacionales, que imponían la divisa punzó, etcétera, etcétera. Pero Alejandro Heredia lo que hacía es amacarse entre unitarios y federales. Entonces, y todo el tiempo rosa en las cartas, un poco contestando tu pregunta, ¿qué pasa con el rosismo en Tucumán o en el norte, si se quiere? Todo el tiempo rosa en carta le decía, quiero que usted sea más enfático con su posicionamiento y con el uso de la divisa punzó, hablando de opinión pública y de uniformar. Y Alejandro Heredia iba ganando tiempo, lo que hace la política todo el tiempo, gana tiempo, le dice, bueno, pero si yo soy medio amigo de Marco Avellaneda y de Alberdi, que claramente no eran rosistas, simplemente porque nos gusta cantar juntos en la copla, qué sé yo. Entonces va ganando tiempo. Bueno, a Alejandro Heredia así le va también, es otro que muere, digamos, asesinado. Pero digo, la pregunta, y eso los colegas, digamos, de excelente nivel de Santiago del Estero, ahí estaré yo escuchando y aprendiendo, bueno, ¿qué pasa con el ibarrismo? Pieza clave del rosismo, pero sin duda, bueno, tiene otra geografía, otra topografía, la relación con sectores populares, con la frontera con el indio, tiene otra lógica. Por eso Ibarra a veces, esto le mando un abrazo a Esteban Brizuela, a René Galván, bueno, a todos, a Héctor, a Adriana Medina, excelentes historiadores e historiadoras que tienen. Bueno, ¿qué pasa cuando la Liga del Norte, cuando los movimientos antirrosistas lo intentan tentar a Ibarra, y por momentos quizá Ibarra la piensa? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el rosismo en las provincias? ¿Y qué pasa a veces con la lógica propia de cada persona, imagínate, con mucho poder? Digamos, Ibarra ya era una persona con mucho poder, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, esa sería un poco la pregunta. Como vos decís, yo coincido con vos, Rosa transforma completamente la fisonomía política, la grieta, si vos querés. La piensa, pero le aguanta después los trapos, ¿no? Sí, no, sí. Pero digo, este margen de que la piensa, por ejemplo, para mí es nuevo, ¿no? Uno se imagina una lealtad así, imperturbable. Sí. Eso lo muestra Alain Lascano, lo recoge Esteban Brizuela en su excelente libro, lo dicen de Esteban y René también en su libro, ese gordo increíble con imágenes. No, ahí tiene usted tiene una producción académica increíble, bellas alas produciendo, tienen, la verdad que yo lamento no puede estar presente la semana que viene, bueno, haciendo un cierre si vos querés más emotivo, lamento no estar presente físicamente en los festejos porque había sido invitado. Nosotros también lamentamos. Así que bueno, Adriana Medina, increíble, una crack, digamos, una gran gestora, una gran historiadora, una gran persona. Bueno, lamento no estar presente, pero fíjate, te agradezco a vos, digamos, todo tu equipo, porque uno lo que busca es la forma de reemplazar en estos tiempos tan difíciles, bueno, la producción de conocimiento. Facundo, nosotros te agradecemos a vos por compartir esta charla, que en principio va a ser de 20 minutos y ha sido casi de una hora. Nos hemos entusiasmado, tenemos casi 30 personas ahí escuchándonos, que me parece que se le enganchó también con la charla, así que la vamos a seguir. Seguro este contenido, si lo logramos hacer, va a estar disponible después para escuchar en podcast o en algún otro formato, así que ahí lo vamos a poder recuperar si alguien no puede. Gracias, Facundo. Perfecto, Néstor. Un abrazo grande a todos. Siga muy bien, cuídate, que vaya bien esa cuarentena. Saludos. Dale, un abrazo. Nosotros seguimos mañana hasta el viernes, esta semana previa al Bicentenario de la Autonomía, conversando con historiadores. Mañana vamos a seguir conversando con Julio Carrizo, así que a las 11 por aquí, por la cuenta de Instagram de la radio, y las esperamos. Facundo enseguida. A ver. Espérate. Ahí estamos esperando. Ahí me parece que... Bien, Ernesto. Estoy. Hola, Facundo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estás escondido dentro de un auto. Estoy escondido tal cual. Está bien, ese va a ser tu estudio de ese lado. Una jugada ya muy de cuarentena. Che, te escucho bajito. ¿Me escuchas bajito? Para que voy a subir para que nos escuchemos mejor. ¿Ahí qué tal? Escucho ahí un poquito bajito igual, ¿no? Bueno, yo te voy a ir subiendo como para que lo importante es que te escuchemos a vos y vos te escuchas, suenas perfecto, ¿eh? Bien. ¿Estamos? Bueno, primero, antes que empecemos, Facundo, yo le cuento a la gente que se está sumando a la transmisión que Facundo es historiador, es doctor en ciencias sociales, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha venido algún par de veces aquí a Santiago a charlar con nuestros historiadores, nuestros investigadores, nuestros estudiantes. Y queríamos empezar conversando con él porque, bueno, para dar un poco vuelta el punto de mira
y en esto que estamos conversando sobre la autonomía, gracias ahí a la gente que nos está avisando que se escuche bien del otro lado, en esto que conversamos de la autonomía y que va a ser uno de los ejes en las siguientes charlas que vamos a tener, es preguntarnos autonomía de qué, porque quizás repensar el tema y la noción de autonomía desde 1820 para acá es una noción que cambia, que se resignifica, pero puntualmente en 1820 la autonomía de Santiago, cuando Santiago se autonomiza como provincia, tiene que ver con una coyuntura muy particular y esta tensión que había con Tucumán y con este intento de crear la República del Tucumán en un contexto nacional bien complejo. Y ahí es donde queremos ver la mirada de un historiador tucumano que conoce muy bien el siglo XIX, que conoce muy bien su provincia, para contarnos cómo se veía Santiago de allá, por qué Santiago era relevante o no, y quiénes eran los personajes que desde Tucumán intentaban construir esta República del Tucumán desde allá, ¿no? Bien, Ernesto, bueno, te agradezco muchísimo la comunicación. En tiempo de cuarentena, la verdad que la creatividad y el trabajo que están haciendo está bárbaro. Además, particularmente siempre digo esto, creo que hay que integrar los estudios de las provincias, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Tener una cartelera muy buena con Héctor, con Héctor Peralta, con Esteban Brizuela y la verdad que René Galván, Mercedes Tenti. Yo lo que hago es considerar que hay que hacer desde Tucumán una historia que no sea tucumanista. Es un poco lo que vos decías en clave de chiste. No tiene sentido que uno lo que haga es defender a Bernabé Arauz. Mirá que hay manera de defenderlo, ¿no? Hay maneras como a todo personaje con esos matices de defenderlo, de atacarlo, y en definitiva también preguntarse qué quiso hacer él con la República de Tucumán, bueno, cuál era el origen de esa creación en 1814, vos te acordás de la provincia de Tucumán, explicarle por supuesto al público, y sobre todo ver cuáles son los antecedentes, eso también lo vio bien tu colega, la gente de Santiago del Estero, es decir, no es que en 1820 y con Ibarra solo aparece el deseo o la identidad, como dirán hoy los sociólogos, porque además hay que tener cuidado también con los temas de identidad, como vos sabés, pero Ujú. evidentemente si hay una maduración, si vos querés, esa fruta va madurando, esa fruta de la identidad, y hay muchos procesos políticos, militares, digamos, de construcción de las provincias, de movimientos de pueblos. Hay un gran amigo, Alejandro Morea, muy buen historiador, que creo que se sumó ahí también. Bueno, más el aporte que del plantel excelente que ustedes tienen, creo que de a poco, ya ves que yo soy hablador, así me dicen los alumnos, hablo mucho y muy seguido, así que nos iremos ordenando para que yo te cuente cómo se puede ver desde Bernabé Arauz el Está proceso, ¿sí? bien, eso te iba a preguntar, porque vos mencionas a Bernabé Arauz, que es un personaje que quizás nosotros de Santiago no conocemos tanto, o lo conocemos como el tipo contra el que, de más lejos de más cerca, peleó Ibarra para finalmente declarar autonomía. Pero ¿quién era Arauz? ¿Por qué era importante en Tucumán? ¿Cuáles eran sus contradicciones? Vos dices, hay manera de defenderlo y tendrá también su sombra el personaje, ¿no? Muy buena tu pregunta, hay que presentarlo un poco el personaje y después en todo caso lo ponemos en la picota, vemos, lo digo como chiste porque me parece que justamente lo que hay que hacer es ver los contextos. Ujú. Eh, Mirá, Bernabé Arauz surge, primero era un hacendado, es decir, era una persona terrateniente, realmente tenía muchísimas tierras, sobre todo en el sur tucumano, él viene de Monteros, ¿verdad? De una zona que todavía hoy es un poco la segunda ciudad, digamos, el segundo municipio en muchas cosas, un poco la zona de Mercedes Sosa, si queremos hacer algo a lo Felipe Piña, Ajá. digamos, un paralelo, pero nace por ahí en Monteros, ¿sí? Bernabé Arauz además adquiere tierra con todo el proceso de la independencia, como pasa con muchos hombres de la guerra, ¿sí? O sea, se va beneficiando, era un hombre que tenía mucho capital en tierra, para empezar, ¿no? Segundo, va creciendo en torno a la guerra, eso es importante que lo ubiquemos, participa de la batalla de Tucumán y de la batalla de Salta, y genera un gran vínculo con Belgrano, mira cómo lo vamos ubicando el personaje, Sí. ¿verdad? Entonces también con Ibarra y con algunos personajes santiagueños, él comparte la experiencia del ejército auxiliar del Perú, ¿verdad? Eso te iba a decir, Que lo porque después trabajaron peleó con grandes los santiagueños que historiadores, estaban en con eso le mando él. también un abrazo a Alejandro Morea, que lo mencioné recién, bueno, grandes historiadores, sí, qué sé yo, Rabinovich, ahora tenés historiadores excelentes sobre el tema de la guerra, más Di Meglio y grandes historiadores y colegas. Es decir, a Bernabé hay que ubicarlo en sintonía con algunos generales como Belgrano, con el que igual tiene algunos cruces, digamos, o momentos de discusiones o de diferencias, pero una persona que se va agigantando como figura y además que traccionaba. De ahí hay una palabrita que nos sirve en esto que viene a ser el caudillo de Tucumán. Esa es la forma Ujú. de ubicarlo. Así como Santiago del Estero tiene su caudillo y todos los edificios públicos que hasta el día de hoy lo recuerdan, ¿verdad? Ibarra y todo el ibarrismo y los cultos alrededor de Ibarra, y así Sí. como La Rioja tiene a Facundo Quiroga y bueno, etcétera, etcétera, y Juan Manuel de Rosas, digo para el público, el caudillo de los caudillos, Tucumán tiene un caudillo. Mirá esa definición del general Paz, poco dado a la crueldad.
o un caudillo manso. Habría que ver, ¿no? Siempre entre comillas. Claro, claro. Como si fuera Ese un es el rasgo de personaje más o caudillo, menos. ¿no? Como si fuera un rasgo de caudillo tener que ser cruel. Totalmente, como si se esperara de un caudillo que fuera particularmente cruel. Y tiene una muerte bastante poética, si es que la muerte puede ser poética en tiempo de pandemia. Muere fusilado en 1824 en una iglesia de Trancas, en Tucumán, un poco el límite entre Tucumán y Salta. Y cuando Ujú. muere, digo, para pintarte esto de lo manso, cuando muere, porque un poco está como que queda perdiendo en el juego entre Ibarra, Güemes y digamos todas las facciones tucumanas. Él le preguntan si va a defenderse algo, porque es mucho menos que un sumario, lo agarran un poco haciendo los papeles rápido y con una Sí. orden de captura, y él pide un cigarrillo. Ujú. Pide un cigarrillo y dice, y hace una reflexión final que la vida es tan efímera como un cigarrillo, y se queda en la pared sur de la iglesia de Trancas. Un Nada, como cowboy. para construir un poco el personaje, digamos. Sí. Está bien. Y él muere tiempo después, digamos. Muere en 1824, o sea, Ahí. vive, claro, vive la separación de, como vos sabés, de Santiago del Estero, ¿verdad? En abril del 20, y a partir de ese momento empieza a caer la República de Tucumán, que si querés nos dirigimos un poco más hacia ahí, Sí, es decir, él Facundo, es empieza a... genial, te marco una palabra que vos acabas de decir que es maravillosa, porque Dime, digo, en el lenguaje está un poco el tema del sentido y la perspectiva, que ustedes de Tucumán hablen de la separación, ¿no? Nosotros que lo hablamos de la autonomía y que ustedes hablen de separación es interesante. Contame esa separación, ¿qué es lo que estaba unido en esa separación y por qué y desde cuándo? muy buena pregunta. Esa separación o autonomía, está bueno lo que vos me decís de las palabras, después vos me decís también, y ya quedará claro en todo el ciclo cómo se puede ver el proceso, ¿no? Y Sí. cómo sin duda a veces uno tiene vicios, digamos, uno lo ve desde su provincia en un punto, ¿no? Esa separación o ese proceso de autonomía, de movimiento de pueblos, hay que ubicarlo teniendo en cuenta que en realidad primero voy a decir algo más particular, después voy a lo general. Santiago del Estero forma parte de la provincia de Tucumán creada en 1814, en octubre de 1814. Es decir, cuando se separa Salta del Tucumán, yo sé que esto lo sabe vos, pero lo decimos para un público amplio, que Sí, igual sí, tienen un claro. público excelente, ustedes, digamos, muy culto, y Santiago del Estero creció mucho académicamente, pero lo repasemos. En octubre de 1814, Tucumán queda englobada con Santiago del Estero y Catamarca, ¿verdad? Y esto rápidamente, por eso te digo, no hay que ir a 1820, 1815 y 1816 ya hay con la figura de Borges movimientos autonomistas. O sea, hay toda una secuela que hay que ir siguiendo. Seguro Héctor Peralta lo puede hacer mucho mejor que yo y los colegas en general, pero es importante ubicar esta fecha. Digamos, desde 1814, imagínate, esos 6 años son 6 años, me imagino, y lo que dan a entender las fuentes, un poco lastimosos para la población de Santiago del Estero en el sentido de que hay toda una, digamos, un dominio también económico, una serie de partidas que van de Bernabé Arauz a tratar de poner orden, un juego de facciones que, si yo lo digo, capaz que me confunden los nombres, pero digamos una serie de camarillas o facciones de Santiago del Estero, algunas de las cuales responden a Bernabé Arauz como Taboada y Ujú. algunas no responden, ¿sí? Es decir, hay un juego político que evidentemente es sentido por Santiago del Estero y madurado en términos de una subordinación que no es aceptada. De hecho, Santiago del Estero hace reiterados intentos por conseguir una separación. Pero vuelvo a tu pregunta. Eso tiene que ver entonces con la creación de la provincia de Tucumán separada de Salta del Tucumán. Y eso sí tiene que ver con ciertos méritos militares de Tucumán. Obviamente, cuando digo Tucumán es porque la batalla de Tucumán sucede en 1812 y eso genera transformaciones. Pero en esa batalla en realidad pelearon Lorenzo Lugones y un montón de santegueños y franceses. Es decir, todo está muy mezclado también en la época. Pero te digo una última cosa y ya voy a tu pregunta. Hay que entender también que el norte se va como reconfigurando en liderazgos. Así como Santiago del Estero, vos lo sabés, fue la ciudad madre de ciudad y la ciudad más importante en buena parte del periodo colonial. Yo Ujú. creo que ese liderazgo, creo yo y muchos historiadores de gran renombre, ese liderazgo pasó un poco hacia Salta, un poco hacia el siglo XVIII, y de alguna manera Tucumán recupera algo de ese liderazgo, pienso yo en las décadas entre, digamos, el 14, 1814 y una parte de la década del 20 y del 30. Y vos fíjate cómo Santiago del Estero, hago una proyección, por supuesto sé que no es el tema de hoy, pero con Taboada, con los Taboada, Santiago Claro. del Estero vuelve a tener un dominio, es decir, Santiago del Estero es mucho más importante, sí, Pero que es un se liderazgo decía, que, ¿no? era, que estaba sostenido en lo militar, más que en lo económico o en lo político o o en otra variable ahí. Tal cual, es como vos decís, digamos, la capacidad de liderar en algunos casos retazos, digamos, saldos, digamos, del ejército
Auxiliar del Perú, la capacidad, digamos, de apropiarse de algunos recursos, es decir, estoy hablando de piezas de artillería, fusiles, la capacidad de traccionar algo de esa fuerza militar o de los restos de esa fuerza, es lo que permite después dar fuerza a esos pueblos que están peleando un liderazgo que se va moviendo todo el tiempo, ¿sí? Ujú, Según ujú. en qué momento de esa cronología vos te parés, podés encontrar a Tucumán muy fuerte, o podés encontrar a Bernabé Arau que de golpe Güemes, bueno, Güemes muere poco tiempo después, pero Güemes adquiere una fuerza, digo, no metamos solo a Santiago y a Tucumán, sino Salta tiene mucho que ver acá, y Barra, bueno, tiene un crecimiento que vos sabés, digamos, cuyo desenlace final, digamos, son varios años de gobierno santiagueño. Ujú, Es un ujú. poco eso. Y ahí hay un intento, porque digo, también hay que pensar la disputa en el orden nacional para entender las disputas en el norte. Hay una disputa de fondo en el orden nacional que tiene que ver, y que esto lo dice en el momento Alain Lascano también, ¿no? Que Borges en sus intentos autonomistas no era tanto contra Tucumán quizás, sino en esta disputa entre, él decía, los europeos y los americanos. Alain Lascano incluso le dice o dice que Borges era de los primeros que empieza a decir esto, incluso antes de que, antes de la independencia y de que digamos, los primeros gobiernos patrios no fueran gobiernos que declamaban, ¿no? Su lealtad a la corona. Totalmente. Sí, sí, digamos bien compleja la coyuntura, porque en 1820 también lo que pasa es, o sea, la separación de Santiago del Estero en 1820 hay que tenerla en cuenta con la caída del poder central. O sea, lo que pasó ahí es que hay toda una tensión entre lo que puede ser un federalismo que se está construyendo y un Ujú. centralismo, ¿sí? Bien. Es decir, cuando cae, ¿te acuerdas del poder central, digamos, en Buenos Aires en 1820? Y cuando cae bueno, el ejército auxiliar del Perú, o sea, caen como todas las instituciones importantes de gobierno. Entonces, ahí es un momento donde va creciendo la autonomía de los pueblos. Es uno Sí. de los momentos. En 1815 también. Y vos ponete a ver, como vos decís, hay que ubicarlo en realidad también en todo un contexto americano y europeo, ¿sí? Es decir, Ujú. todo esto va sucediendo mientras en toda América se van produciendo las independencias. Es decir, es todo un ciclo largo en el que entran en juego la relación entre estos pueblos, pero mucho el afuera, como vos decís. O sea, hasta qué punto ese virreinato, ese antiguo virreinato del Río de la Plata va logrando lo que en otras zonas de América lleva más tiempo, que es la emancipación de España. Por supuesto, es el telón de fondo. Y la década del 10 y la década del 20 son los momentos en los que se va logrando esa emancipación. Y si bien, eso plantea una especie de paradoja, si vos querés, si bien muchos de estos hombres, digo hombres porque ya vamos a hacer entrar también a cómo entran las mujeres en el asunto, pero Ujú. en cuanto a la guerra, sobre todo el hombre en esa función específicamente bélica. Es decir, la mayoría de estos hombres que estamos hablando, Ibarra, Lorenzo Lugones, Bernabé Arau, Güemes, han sido compañeros de armas en realidad. Claro. Dicen, han compartido regimientos, batallones, entonces uno podría decir, digo, plantea una suerte de paradoja, pero si estaban peleando contra el realista en algún momento, ¿cómo eso vuelve a una especie? Bueno, de ahí viene la pregunta si realmente se trata de una guerra civil. Los expertos en la guerra, yo hago más una historia un poco política y cultural también en un punto. Los expertos, digamos, en la guerra del siglo XIX te dicen un poco eso, ¿no? Que no hay una frontera muy clara entre la guerra contra el español y las guerras civiles, porque Claro. eso es como que en el 20 empezarían, digamos, las guerras civiles, porque ya nos hemos separado de España, digamos, o sea, en el 16 la declaración de independencia, y en la década del 20, vos te acordás, Ayacucho, bueno, todo lo que marca también en los triunfos en Perú, en Chile, pero la guerra civil está muy pegada, tanto cronológicamente como conceptualmente, es decir, muchas de las peleas internas también son como una continuidad de la emancipación que vos bien ubicabas, digamos, que es un poco el telón de fondo. El telón de fondo es la separación, digamos, con la monarquía española. Nosotros, uno mira la historia desde el presente para atrás, ¿no? Entonces con el diario del lunes uno puede analizar lo que ha pasado y a partir de los Tal cual. resultados, pero en ese momento, si nos trasladamos a 1815, a 1820, como si fuera un presente, no había un horizonte de claridad, no había claridad respecto de qué tipo de poder se iba a construir, de quiénes se iban a imponer sobre otros, y ahí es donde aparece volviendo un poco al principio de la charla, este intento de construcción de la República del Tucumán, ¿no? Con Arauz. ¿Qué era Totalmente. qué Sí, cosa? mirá, totalmente. Mirá, la República de Tucumán, a mí me llama la atención porque
es como también una especie de experimento. A mí me gusta esa palabra, la pongo también en los escritos. Es como, digamos, porque la política tiene eso, o sea, la política tiene es un mundo un poco de la invención, digamos, o sea, en un siglo, el siglo XIX, por supuesto el XX también en otro sentido, no es que el siglo XIX sea más importante que el XX, ni nada de eso, ni el XXI, pero vos dijiste algo que es muy clave para el siglo XIX, que es bien importante, Ernesto, que es que lo dicen Chiara Monte, Alperín, Alain Lascano, distintas líneas historiográficas, que es que, digamos, la incertidumbre. Mira si no vamos a saber de la incertidumbre en tiempo de pandemia, si se permite de vuelta el paralelo. O sea, los hombres y las mujeres de ese tiempo no sabían la hoja de ruta. O sea, por eso, en muchos sentidos, había muchos proyectos políticos, militares. Y eso también tiene que ver con algo que vos dijiste recién. Había un proyecto americano, si vos querés, ¿sí? Un plan continental. Es decir, había distintas identidades, más chiquititas, vinculadas con los pueblos, ¿verdad? La patria chica, más grande, en la idea un poco de Estado-nación, que se estaba construyendo muy de a poco la idea de nación, la idea de una gran plan continental o una gran América emancipada, y también, fíjate, o sea, la escala no estaba clara. Ya vamos un poco a la República de Tucumán, pero hago un poco ese desvío. Y tampoco Sí. la forma de gobierno. No se sabía si una república, una monarquía incaica. Y entonces la idea de hacer justamente una república, pero chiquitita, bueno, es un poco una audacia de Bernabé Arauz, vamos de vuelta al tema de lo bueno, lo malo, si vos querés, que le sale muy mal, digamos, en la Sí. cual uno con el diario del lunes, vuelvo a tu expresión, uno puede advertir muchos elementos políticos y militares que quizás Bernabé y su tropa, porque no es Bernabé solo, sino todo lo que él logra, los apoyos de él en la ciudad y en el campo tucumano, y en algunos casos también en Santiago del Estero y en otros pueblos donde había gente que era bernabeísta. Vos sabés que existía la palabra en la época, bernabeísta. Entonces, él se la juega por esa forma, que además hay un dato que me parece interesante, si bien nos lleva a otra geografía. En Entre Ríos se había hecho en el mismo año una república de Entre Ríos, Mm. para que pensemos, que aglutinaba un poco a su entorno. Entonces lo que intenta hacer Bernabé, sabiendo que Santiago y Catamarca ya eran parte de la provincia de Tucumán desde 1814, como dijimos, lo que intenta es darle una forma nueva con una constitución. Fíjate la locura un poco, si se quiere, lo de la locura entre comillas, y además él, este rasgo es interesante, y ahí sí los santiagueños tienen todo el derecho a seguir enojados, él se llama presidente. Mira de vuelta lo que vos me llamaba la atención recién, el lenguaje político. Sí, Él sí, en sí. esa república del Tucumán, donde intenta que vayan representantes de Santiago y Catamarca, finalmente no van los de Santiago, se abren de esa república, lo que él intenta es ser un presidente. Con Entonces hay esa todo palabra, con esa palabra, con esa palabra. Entonces él fue efímeramente, además de ser primer gobernador de Tucumán, fue presidente, digamos, el y primer después de muchos presidente matices. del territorio que hoy es la Argentina. Totalmente, Claro. totalmente. Entonces tiene que ver con un intento de hegemonía, sí tiene que ver con la hegemonía. Como vos te Ujú. acordarás, más adelante Alejandro Heredia, otra figura tucumana, buscará una hegemonía en el norte, y ya lo dijimos, como más adelante Taboada efectivamente logra una hegemonía hasta que vienen las tropas de Avellaneda un poco a poner orden, porque Taboada, bueno, vuelvo a decir algo que dijimos recién, solo para ver el tema de la hegemonía, ¿no? Es otro tema, pero Taboada fue el gran pilar de Mitre. Entonces esto sí tiene que ver con la guerra, sí tiene que ver con la forma de subordinar a los pueblos, y sí tiene que ver, en el caso de la autonomía de Santiago del Estero, con cómo eso genera, digamos, resistencias. Porque, bueno, la acción de Ibarra, con el antecedente de Borges y otros antecedentes, lo que está diciendo es, dicho en términos coloquiales, no, acá esto no va, no es lo que deseamos, ¿verdad? Y eso se Ujú. viene intentando, los santiagueños presentan, por ejemplo, cuando es el Congreso de Tucumán, presentan notas, oficios, notificaciones diciendo, no aceptamos este dominio, revísenlo. Claro. Y es como que desde Buenos Aires lo van demorando, lo van postergando. Eso seguro lo van a explicar muy bien los colegas mejor que yo. Es decir, el Congreso de Tucumán hace una maniobra muy típica de la política, que es la postergación, ¿verdad? Dilatar los tiempos. Entonces, por ejemplo, en instancias del Congreso le dicen, bueno, hay que esperar que se reúna el Congreso. Su nota ha sido recibida, digamos, Claro. pero Lo no van podemos hacer pasando. nada. Exactamente, van ganando tiempo, digamos. Mientras Sí, tanto aparte pasa, porque bueno, los obligaba en las provincias a tomar posición y que esto es algo que después se repite en la historia y que muchas veces en las provincias pasa, que esperan estratégicamente a tomar posición para ubicarse con el que gane, ¿no? Como el partido todavía no estaba definido a nivel central, totalmente, tiraban para totalmente. adelante el juego. Totalmente. Todavía había una especie también de gran batalla entre centralistas y federales. Todo Ujú. esto muy entre comillas. Bueno, era el lenguaje que se usaba en la época, pero a veces no es fácil ubicar quién es federal, quién es centralista. Sería un poco el origen de lo que después va a ser unitario y federales.
Y como vos decís, la gente, los hombres, las mujeres de su tiempo, van muchas veces acomodándose según la situación. O sea, muchas veces se va según el mejor postor o según lo que pasa, alineándose en una dirección o cambiando, digamos, esta de la estrategia política existía, por supuesto. Ujú. Y ahí, en este intento de crear la República del Tucumán, vos hablas de separación, uno si se pone con cierto orgullo santiagueño. Santiago era en ese momento, década del 20 del siglo XIX, si no me falla, de haber sido tercera o cuarta provincia en cantidad de habitantes, tenía 40.000 y pico de habitantes, era una superficie y una cantidad de habitantes muy grande, si bien la ciudad era poquito, pero a nivel rural era importante. Santiago era una parte fundamental de esa República del Tucumán, digo, esa separación debe haber sido una separación que le ha costado qué cosa al Tucumán. Mira, es interesante lo que vos me decís. Yo no me animo a meterme tanto en un terreno económico, porque ¿viste? Uno también encuentra sus fallas o sus vacíos. Prefiero que eso lo contenten más los colegas, en el sentido, digo, si qué contribución económica había. Pero sí te puedo decir, me parece interesante lo que vos decís, cuánto le dolió a Bernabé Arauz, porque él sigue intentando. Digamos, él después del 20, o sea, después de una serie de batallas, él sigue mandando tropas, y como te digo, eso explica después por qué en el 24 directamente a él lo fusilan. O sea, Mm, él, después del proceso de separación que vos bien decías, autonomía y este juego de palabras, o sea, juego de conceptos muy interesantes, digamos, Bernabé va cayendo en descrédito, va perdiendo lugar. Porque además no solo quiero ubicar, así como hemos hablado un poquitito de Salta, Catamarca hace lo mismo el año siguiente. claro. Es decir, que hay como una especie de efecto dominó. Así como Bernabé Arauz eso también me parece interesante como tucumano aportarlo, Bernabé Arauz tuvo un ciclo de crecimiento. Esto también es muy de la política en general, salvando cada siglo, las partículas de cada siglo. Bernabé Arauz tiene un momento, si vos querés, hoy diríamos de opinión pública favorable. Si medían la opinión pública, que la opinión existía, pero no se medía en términos cuantitativos, Bernabé Sí, Arauz tenía momentos increíbles, qué sé yo, es gobernador de Tucumán en el 14, hace un poco de anfitrionazgo en el Congreso, ¿sí? O sea, como que prepara. Entonces, en ese momento está viviendo un poco su gloria. Y como claro. esto casi suena cinematográfico, el cine juega mucho con esas cosas, pero como todo proceso de heroización, porque esto tiene que ver con los héroes, él es un Ujú. gobernador caudillo, inmediatamente Bernabé Arauz, por una serie de razones que ya un poco hemos dicho, empieza a caer en desgracia, la famosa caída del héroe, si vos querés, de la tragedia griega, ¿no? Pero Sí, en claro. términos históricos reales. Bueno, él con todos estos sucesos de Santiago del Estero, de Catamarca, además lo estaban acusando de cosas concretas, ¿no? No solo era la autonomía, sino que no prestaba tropas, que no apoyaba la guerra. Ahí viene un poco las leyendas, si vos querés, más rosas o más negras, es decir, qué tanto uno puede, cómo pone uno en la balanza, en la picota, si vos querés, la figura de Bernabé. Bueno, ¿qué pasa? ¿Realmente colabora con la guerra o no? ¿O se guarda las tropas? ¿Colabora con un congreso que se iba a realizar en Córdoba? ¿O también gana tiempo, se hace un poco el tonto, por decirlo en lenguaje informal? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las acusaciones más típicas de Bernabé? Y cómo en ese juego de facciones con la autonomía de Santiago del Estero, con el proceso autonómico y con el de Catamarco, va quedando solo, ¿verdad? Y Güemes se va juntando con Ibarra, y bueno, y este personaje termina fusilado en la iglesia de Trancas, ¿verdad? Entre Tucumán y Salta, como dijimos. Bueno, es un poco la consolidación de un héroe o de una facción. Yo tengo un artículo donde le llamo facción bernabeísta, que tiene Ujú. como un ciclo y tiene una caída por todas estas cuestiones que estamos hablando, y que le cuesta a ese héroe, en tiempos que eran, como vos decís, muy crueles, esa caída, porque en términos actuales uno puede decir, bueno, hay un cambio de gobierno y no necesariamente lo tenemos que matar a la principal figura, ¿verdad? Se supone que es cierta evolución de la política. Pero Sí. si vos te pones a ver en esa época, pensá en Borges, en Santiago del Estero, bueno, en Tucumán pasa con muchísimos gobernadores, ¿verdad? Y eso hay unitarios federales, si bien tienen distintos rangos, ambos son bastante sanguinarios. Pensar en el Mm, fusilamiento de Dorrego, es decir, sí. muchas veces la manera de imponerse frente a una facción enemiga es directamente apuntando a la cabeza de esa facción. Es así, digamos. Ahí sí tiene mucho que ver con los procesos bélicos o con el carácter cruel de la época que vos lo decías, ¿verdad? Con un periodo en el cual no hay tiempo para grandes cafés y grandes discusiones, ¿verdad? Y que Es al todo pobre bastante Bernabé, urgente. y que al pobre Bernabé le decían que le faltaba esa dosis de crueldad que necesitaba para ser caudillo y quizá por eso no dura tanto, ¿no? Y Tal vez, que después vaya si la tuvo, ¿no? Que seguramente totalmente. conversaremos. Nos quedan unos minutitos más de conversación ahí, bueno, saludamos, mucha gente se está sumando ahí a la transmisión. Si alguien tiene, bueno, hemos leído algunos comentarios, bueno, que todos lo pueden leer, pero si alguien tiene una pregunta o algo que quiera sumar a la charla, puede escribirlo y ponerlo. Ahí dice...
Si puede explicar cuáles son las connotaciones de la palabra separación, por la cual la prefiere respecto de la palabra autonomía. Dice, esa te la debo, que son unos amigos del programa que hacen Ramón Chaparro con Eve Luz y también, ay Dios, se me acaba de ir el nombre de Fran Zamora. Bueno, tres amigos lo están haciendo de la cuenta del programa de radio. Si puede explicar cuáles son las connotaciones de la palabra separación. No sé, empiezo yo y vos complementás, Ernesto, porque vos lo hiciste bastante bien recién. Le agradezco la pregunta. Mirá, me parece que lo que decía recién Ernesto estaba bien. Yo en mi relato y en mi apuro, de todas maneras, estas palabras aparecen a veces indistintas en la fuente. Uno como historiador usa palabras que aparecen en los documentos. Ujú. Tal vez en este caso la palabra separación pueda ser una mirada desde la provincia de Tucumán, ¿verdad? Porque es una mirada, si vos querés, nostálgica. Ah, se me acaba de separar. De todas maneras, en la época, y eso pasa, digamos, ahí lo que conviene, si uno es docente, investigador o simplemente también como alguien que se interesa por cultura general, conviene ver esto que creció mucho, que son el análisis de los lenguajes políticos de la época. Estoy pensando para los que conocen historia y todo esto, Noemí Goldman y toda esta tradición de los lenguajes políticos, porque autonomía, por ejemplo, en algunos casos era sinónimo de independencia. ¿Sí? Ujú. Si la palabra autonomía, por un lado, esto lo dijo Ernesto, si vos querés agregar algo, Ernesto, por supuesto, es válido. La palabra autonomía primero creo que le da cierta dignidad a ese proceso, ¿verdad? Y quizás es mirada más desde el que lo produce, ¿verdad? Desde el que Sí. produce ese movimiento de pueblo. Pero a la vez autonomía es una palabra muy pesada en términos políticos, porque autonomía es una palabra que en los lenguajes de la época muchas veces tiene una cadena de sinónimos, ¿verdad? Se puede reemplazar con independencia, ¿verdad? Claro, Entonces, autonomía, muchas veces cuando se usaba la palabra independencia podía ser de un pueblo con respecto a otro. Es decir, una claro. palabra bastante polenta, la palabra autonomía, ¿sí? Sí. Acá lo que hay que también trabajar, en eso creo que lo van a hacer mejor mis colegas de Santiago del Estero, los famosos términos del acta de Santiago del Estero. Y además, Ajá. Claro. el acta tiene todo un debate, porque para algunas líneas le escribe un francés, ¿verdad? Y para otros dicen que no, que es el secretario, o sea, entonces hay un debate acerca de quién fue el autor, digamos, de esa escritura. Pero eso me parece que los colegas lo van a explicar mejor que yo. Bueno, ahí nos estaba apuntando Héctor Peralta Puy, que está en los comentarios, que decía que algunos cabildantes ya desde 1815 en Santiago usaban el término de separación, ¿no? En Bien. vez de autonomía. Bueno, ya vamos a ver cuáles eran la disputa de quienes querían la autonomía y quienes no en la propia provincia, pero como vos bien decías, ya si nos ponemos ya a embarrarnos en la cuestión semántica, ¿no? Ujú, La palabra autonomía, como vos bien decías, implica un montón de otras cosas que vienen al lado, ujú. porque uno puede separarse, pero seguir siendo, pero no ser autónomo, ¿no? O depender también, aunque esté Totalmente, separado de un territorio. Si no, ahí nos metemos en la discusión del federalismo y cuánta otra cosa más. totalmente, totalmente, Pero, totalmente. pero sí, hay una decisión que yo creo que tiene que ver más con el punto de vista y al final de cuentas con los que finalmente imponen el sentido, ¿no? Al final la historia de Santiago se ha escrito usando la palabra autonomía y hoy es un eje de la identidad. Totalmente. Bueno, sí, eso nos lleva, si vos querés, aprovechemos los últimos minutos, vos siempre Dale. hacés el eje pasado-presente, ¿verdad? O pasado-presente-futuro, si vos querés. Mirá, mirar estos procesos 200 años después, y ustedes que están en todo un ciclo de festejos y de celebraciones, bueno, te permite también preguntas, si vos querés, y esto está bueno para la docencia, porque cuando uno hace docencia puede permitirse ese juego semántico que vos decís. ¿Qué significa la autonomía en general para Santiago del Estero? ¿Y qué significa, si vos querés, para una nación? ¿Qué significa la independencia? ¿Qué significa la autonomía? Esto está bueno para la docencia y para el periodismo en todos los niveles, ¿verdad? ¿Qué significa Ujú. que una nación sea o soberana? Digamos, hay todo un juego de palabras ahí que es interesante que uno también la puede volcar en la docencia, incluso a niveles, digamos, la docencia primaria, ¿verdad? Secundaria. Es decir, bueno, cuando uno analiza estos procesos, si vos querés, digamos, el tema de abril de 1820, bueno, pensar, digamos, qué significa hoy una Santiago, digamos, del Estero, que defienda, digamos, sus valores, digamos, de soberanía, incluso soberanía del conocimiento, soberanía intelectual, la formación, digamos, ustedes, todo el crecimiento, digamos, del mundo académico santiagueño. ¿Qué significa? Eso está bueno para un debate, si vos querés, incluso de la ciudadanía, de la opinión pública, del periodismo. ¿Qué significa hoy tener una autonomía o qué significa el federalismo hoy? Eso está muy bueno pensarlo. Claro, bueno, el eje temático, los ejes son como para orientar y empezar la charla. El jueves vamos a charlar con la profe Mercedes Tenti sobre qué significa la autonomía hoy y cómo eso Buenísimo. se ha ido resignificando con el tiempo, porque el problema,
con estos términos que son relativos, es que nos falta cuál es el otro componente de esa relación, ¿no? Autonomía con respecto a qué, a quién, etcétera. Entonces Sí, ahí totalmente. es donde hay que llenar los vacíos para no hablar tan en abstracto y poder tener discusiones con propiedad. Facundo, aprovecho un minuto ya que estamos charlando sobre este tema, voy a hablar un par de veces sobre el tema Perfecto. de la opinión pública también. Me contabas antes que es ha sido uno de los ejes también de tus investigaciones, de tu tesis doctoral en el siglo XIX, nuestro tema del papel que tenía el rumor en el entramado político y social, ¿no? En esa época. Bueno, te agradezco mucho la pregunta específica porque uno habla un poco de lo que se ha especializado. Mira, a mí lo que me interesaba es algo que empiezan a nacer en el siglo XIX, que es la opinión pública. Y justamente Ujú. hablando del lenguaje, que se ve que a vos te interesa y sabes el asunto del lenguaje, la propia expresión opinión pública se va consolidando, es decir, uno la encuentra en la fuente. Es decir, esto que usamos mucho, que usan ahora la política, la sociología, que es opinión pública, nace un poco en este siglo XIX. Se va, digamos, se unen dos palabritas, la opinión, que significaba muchas cosas, pero sobre todo qué se pensaba de algo o de alguien, si una persona tenía buena opinión o buena fama, y Claro. pública en el sentido de que era compartida, ¿verdad? Entonces se funden dos conceptos, o lo que a veces dicen los lingüistas, un sintagma. Se arma un sintagma que era la opinión pública, que es muy interesante porque es cambiante, y eso también nos acerca a la actualidad. Es cambiante. Si vos querés un paralelo, si me lo permite la gente, qué sé yo, lo de Alberto Fernández, cambia, de hecho cambia y se mide, ¿verdad? No, le conviene la pandemia, no le conviene la pandemia. Bueno, eso también Bueno, pasa en el siglo XIX, vos lo marcabas con Bernabé también. No, Bernabé totalmente. tuvo una opinión pública Bueno, favorable y después bajó. Bueno, yo lo analizo en mi tesis, tal cual, gracias por el pie, porque Bernabé Arauz tiene un momento de auge, entonces en ese auge parece que incluso determinados pueblos como Santiago, Catamarca, en ese momento pueblos previos a su construcción, ¿verdad? Como provincias, parecen aceptar cierta cuestión y uno a veces ve la correspondencia o las cartas y vos encontrás una parte que piensa una cosa y otra parte. Y sin embargo, en la época lo que se trataba, no sé si vos te encuentro también con esos términos, sé que sos docente universitario, con que tratan de uniformar la opinión, así se llama mi tesis. Todo el tiempo, incluso esto pasa en la actualidad. De hecho, una de las Ujú. cosas que se discute en Argentina de hoy es si no hay un peligro de que se uniforme o que se militaricen algunas cosas. Bueno, es decir, lo que intenta mucho el siglo XIX es uniformar, pero así con esa expresión, ¿no? Entonces el peligro es eso, que muchos líderes del tiempo tienen una cultura muy monolítica, ¿verdad? Muy hegemónica. Entonces no aceptan a veces que se fragmente la opinión. Y Claro. la opinión casi siempre aparece medio fragmentada, y ahí vuelvo un poco a lo que vos me preguntás de la tesis. Bueno, entonces yo lo que observé en mi tesis es cómo circulan rumores, ¿verdad? No solo sobre Bernabé, sino en general, digamos, del Tucumán del siglo XIX. ¿Te acordás del tema de los pasquines y los libelos, lo que se pega, viste, en las Sí. pulperías? Entonces, la gente usa mucho lo anónimo. La gente usa muchísimo lo anónimo. Vos tenés un libro sobre la prensa que analiza la construcción de la prensa en las provincias. O sea, la prensa es todavía fragmentaria, vos lo decís. Hay todavía una prensa anterior al mercado. Ujú. Entonces, recomiendo el libro de Ernesto, está muy bueno. Es decir, hay una prensa que todavía no tiene ni siquiera tantos fines económicos. Entonces, si la prensa, que es muy importante, es leída por cinco o seis trasnochados, es así, cinco o seis trasnochados, digamos, del Cabildo o de la sala de representantes que leen los primeros periódicos, Sí. entonces, ¿por dónde circula la opinión? Esa es la pregunta que yo me hice en mi tesis, obviamente dialogando con gente que es mucho más capaz que uno. Entonces, lo que uno hace es tratar de responder eso. ¿Dónde circula la opinión? La opinión escrita, la opinión hablada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hace la gente? Y ahí si entran mujeres, gauchajes, sectores populares, toda la sociedad. ¿Cómo hace la gente para decirle a Bernabé Arao que está cada vez peor? ¿Cómo Claro. hace? ¿Verdad? Se oculta en el anonimato, hace circular una copla cantada, con la guitarra canta algo en la pulpería, se emborracha y dice algo. Bueno, todo eso es muy interesante si uno lo que busca es analizar la opinión pública, ¿sí? Eso fue un poco el planteo de mi tesis. Bueno, un temazo que da para hacer otra charla y para, por supuesto, a invitar a leer ese trabajo porque son entradas en el cruce entre las ciencias sociales y la historia que nos permiten Sí, conocer mejor esos procesos. Facundo, nosotros ya, mira, estoy viendo la hora y ya llevamos casi 50 minutos de charla. Bueno, se entusiasma y sí, le sí, da sí. para adelante. Permíteme que les recuerde a la gente que nos está viendo, que está compartiendo este vivo, que hoy estamos arrancando con este ciclo de diálogos por la autonomía. Habíamos hablado de autonomía, de separación, y hemos cambiado ahí el término, pero estamos justamente eso, ¿no? Poniendo en discusión también otra perspectiva y por eso empezamos conversando con Facundo, investigador de Tucumán, y que nos va a dar pie a nosotros también para seguir con las conversaciones que tenemos por delante, mañana con Julio Carrizo, donde vamos a conversar un poquito sobre qué pasa en Santiago inmediatamente después de la autonomía, que intentó
qué Estado intenta construir Ibarra, qué tipo de modelo económico intenta construir Ibarra. Y esta es la última pregunta que te quiero hacer, Facundo, porque también ese periodo de década del 20 abre y da pie, es como un parteaguas para otro periodo largo de la historia argentina, ¿no? Caracterizado sobre todo después por la presencia de Rosa y de ese federalismo, del federalismo, porque había otros, ¿no? Eh, Totalmente. que empiezan en la región, ¿no? Y cómo quedan ahí parado también Santiago y cómo queda parado también Tucumán en ese escenario. Bueno, sí, sí. Mira, como vos bien decís, ahí hay un parteaguas, hay otro periodo distinto, que ya no es tanto el periodo de la independencia, que es todo el ciclo del rosismo. Yo creo que todavía falta que desde las provincias demos a conocer nuestros trabajos, porque es interesante ver qué pasa con el rosismo en las provincias. O si vos querés, dicho de otra manera, si hay un rosismo en las provincias, o sea, hacerla más radical a la pregunta. Se sabe el Mm, vínculo de Ibarra, pero ¿es un rosismo o es una especie de ibarrismo? Es un juego, digamos, eso por supuesto los colegas de excelente nivel que me van a seguir, si es que le cabe la pregunta, si tiene que ver con el eje que han pensado, es decir, hay un ibarrismo, hay un juego propio, digamos, hay una lógica propia, digamos, del poder eh, digamos, de este hombre tan hábil, digamos, que es Ibarra. Te digo porque en Tucumán pasa Alejandro Heredia, digamos, el gobierno de Alejandro Heredia. Y realmente hay una colega mía que se llama Ana Wild, una colega de Tucumán, que se pregunta un poco eso. ¿Se puede hablar de rosismo? Te doy un ejemplo. No había muchos retratos de rosas. O sea, el culto típicamente rosista llega con algunas imposiciones nacionales, por poner una palabra, digamos, proto-nacionales, que imponían la divisa punzó, etcétera, etcétera. Pero ujú. Alejandro Heredia lo que hacía es amacarse entre unitarios y federales. Entonces, y todo el tiempo Rosa en las cartas, un poco contestando tu pregunta, ¿qué pasa con el rosismo en Tucumán o en el norte, si se quiere? Todo el tiempo Rosa en carta le decía, quiero que usted sea más enfático con su posicionamiento y con el uso de la divisa punzó, hablando de opinión pública y de uniformar. Y Alejandro Sí, Heredia iba ganando tiempo, lo que hace la política todo el tiempo, gana tiempo, le dice, bueno, pero si yo soy medio amigo de Marco Avellaneda y de Alberdi, que claramente no eran rosistas, simplemente porque nos gusta cantar juntos en la copla, qué sé yo. Entonces va ganando tiempo. Bueno, a Alejandro Heredia así le va también, es otro que muere, digamos, asesinado. Pero digo, la pregunta, y eso los colegas, digamos, de excelente nivel de Santiago del Estero, ahí estaré yo escuchando y aprendiendo, bueno, ¿qué pasa con el ibarrismo? Pieza clave del rosismo, pero sin duda, bueno, tiene otra geografía, otra topografía, la relación con sectores populares, con la frontera con el indio, tiene otra lógica. Por eso Ibarra a veces, esto le mando un abrazo a Esteban Brizuela, a René Galván, bueno, a todos, a Héctor, a Adriana Medina, excelente historiadores e historiadoras que tienen. Bueno, ¿qué pasa cuando la Liga del Norte, cuando los movimientos antirrosistas lo intentan tentar a Ibarra y por momentos quizá Ibarra la piensa? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el rosismo en las provincias? ¿Y qué pasa a veces con la lógica propia de cada persona, imagínate, con mucho poder? Digamos, Ibarra ya era una persona con mucho poder, ¿sí? sí. Entonces, bueno, esa sería un poco la pregunta. Como vos decís, yo coincido con vos, Rosa transforma completamente la fisonomía política, Y la baja grieta, si vos querés. la Sí, piensa, pero le aguanta después los trapos, ¿no? sí, no, A no, sí, sí, otros. sí, Pero digo, totalmente. este margen de que la piensa, por ejemplo, para mí es nuevo, ¿no? Uno se imagina una lealtad así, No, no, sí, sí. imperturbable. Eso lo muestra Alain Lascano, lo recoge Esteban Brizuela en su excelente libro, lo dicen de Esteban y René también en su libro, ese gordo increíble con imágenes. No, ahí tiene usted tiene una producción académica increíble, bellas alas produciendo, tienen, la verdad que yo lamento no poder estar presente la semana que viene, bueno, haciendo un cierre si vos querés más emotivo, lamento no estar presente físicamente en los festejos porque había sido invitado. Nosotros eh, también lamentamos. Así que bueno, Adriana Medina, increíble, una crack, digamos, una gran gestora, una gran historiadora, una gran persona. Bueno, lamento no estar presente, pero fíjate, te agradezco a vos, digamos, todo tu equipo, porque uno lo que busca es la forma de reemplazar en estos tiempos tan difíciles, bueno, esto, la producción de conocimiento. Facundo, nosotros te agradecemos a vos por compartir esta charla, que en principio va a ser de 20 minutos y ha sido casi de una hora. Nos hemos entusiasmado, tenemos casi 30 personas ahí escuchándonos, que me parece que se le enganchó también con la charla, así que la vamos a seguir. Seguro este contenido, si lo logramos hacer, va a estar disponible después para escuchar en podcast o en algún otro formato, así que ahí lo vamos a poder recuperar si alguien no puede. Gracias, Facundo.